Esta mañana quiero que hablemos acerca de un tema muy importante y es la verdad. Nosotros estamos haciendo una serie de enseñanzas que se llaman Dios versus el mundo. Ese es como el tema general, ese es como el gran marco de referencia que tenemos. Y entre esos hemos hablado de algunos temas. Hace 15 días estuvimos hablando de el amor, qué dice el mundo del amor y cómo es realmente el verdadero amor. El miércoles reforzamos ese mismo tema. Bueno, hace 8 días usted sabe lo que sucedió, le contamos, pero bueno, estamos aquí nuevamente y vamos a hablar hoy de la verdad. Dios versus el mundo frente a la verdad. ¿Sabe? Esta es una época de escasez, esta es una era de escasez de verdad. Estamos en un momento en donde a nivel moral no hay valores absolutos. Por el contrario, se está buscando y se está promoviendo una ideología, una idea en donde cuando se hace una afirmación como que esto es malo, perdón, eso es malo para ti. Es decir, estamos en un relativismo moral. Pero hace unos 5 años aproximadamente empezó a darse algo que se llamó la era o la posverdad. Estamos en la época de la posverdad y eso de la posverdad sobre todo se acentuó mucho cuando algunas personas, cuando algunos personajes empezaron a utilizar como las emociones de las personas y cogieron información, la malinterpretaron, algunas cosas inventaron y entonces resultaron diciéndose medias verdades, que usted sabe que una media verdad es una mentira. Sí, una media verdad es una mentira completa, pero bueno, digamos, permítame usar ese término aquí como para tener un poco de claridad frente a lo que estamos hablando. Y entonces el populismo logró hacer cosas, aprobar cosas, elegir cosas utilizando falsedades. Esta es la época en que nosotros estamos. Estamos en una época en donde cualquier persona puede conseguirse, imagínense, una camarita como la que tenemos nosotros aquí en la casa, un micrófono como esto, transmitir por Facebook, por YouTube y decir cualquier cosa. Uno de los grandes escritores, Humberto Eco, que aparte de escritor es un filólogo, un estudioso de la lengua, y entonces decía que las redes sociales pues sí tienen una ventaja, han hecho la posibilidad, han dado la posibilidad de acercarnos, etcétera, y de que la información corra más rápidamente, etcétera, etcétera. Pero dijo él también que las redes sociales en esta época le dieron la posibilidad de que mucha gente dijera cosas falsas. Ese no fue el término que él utilizó, pero dijera cosas sin sentido, dijera locuras y que todo el mundo lo escuchara. Esta es una época en donde cualquiera puede decir lo que quiera y nadie le va a contradecir porque tiene voz, es escuchado. Usted ve muchos de los personajes que son influencers o youtubers, no dicen cosas realmente valiosas, sino cosas sin sentido, cosas superficiales, pero tienen seguidores. Tienen likes. A propósito, denle like a nuestra transmisión. Esta es la época en que estamos. Ahora, no quiero quedarme con esa cosa como tan trágica que le estoy mencionando, sino que también quiero mencionarle algunas cosas importantes. El mundo reconoce que hay verdades. Aunque por un lado intenta negar unas, y ahorita vamos a ver cuál es la más importante que niega, reconoce unas verdades, las leyes de la física, las leyes de la ciencia, las reconoce el mundo, pues no se pueden negar, pero niega la más importante y es la existencia, la verdad que habla de nuestro Señor Jesús. Usted sabe lo que dice Juan 1, capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y dice más adelante, dice, y este verbo era la luz de los hombres, pero los hombres amaron las tinieblas, prefirieron más las tinieblas que la luz. Claro, y él mismo explica, pues cuando las personas vienen a la luz, las tinieblas o la oscuridad que hay en ellos mismos se hace evidente. Así que ellos han negado una verdad, y es la verdad de nuestro Señor Jesús, la verdad suprema. El Señor Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Eso usted lo encuentra en Juan 14:6. Él estableció esta verdad. Pero la pregunta es, ¿cómo reacciona el mundo ante esa verdad? ¿Cómo reacciona ante eso? Eso lo vamos a mirar ahorita. Y quiero hacerte una pregunta, y es, ¿cómo reaccionas tú ante esa verdad?
Entonces yo quiero que en casa todos abran su Biblia, por favor, en el libro de Juan, capítulo 18. Vamos a estar leyendo desde el versículo 33 hasta el versículo 38. Así que abran sus Biblias. Hoy no tenemos los versículos aquí abajito y como normalmente. Bueno, hermano, pues a ver, allá en casa usted coja su Biblia, su texto y vamos a leer. Entonces, espero que usted ya lo haya encontrado. Yo voy a leer aquí, sígame usted en la lectura. Dice así: entonces Pilato, estoy en el versículo 33, volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió nuestro Señor Jesús, versículo 36, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Y responde nuestro Señor Jesús: tú dices que yo soy rey, y yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo entonces Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Esta historia, este relato que acabamos de leer ahí en Juan, en realidad es un relato acerca de la verdad. Un relato que habla acerca de qué es la verdad, un relato que habla acerca de qué es lo que consideran las personas como verdad. Hay un conflicto aquí entre los judíos, entre los gentiles y entre lo que nuestro Señor Jesús afirma ser una verdad. Y en esto quiero que usted y yo primero entendamos la historia. Así que vamos a mirar 3 puntos: la acusación, luego vamos a mirar el conflicto y finalmente vamos a mirar la pregunta que hace, eso para entender la historia. Luego yo voy a hacer unas aplicaciones, 5 aplicaciones que tú debes tener en cuenta hoy frente al mundo que intenta negar una verdad. Entonces, miremos la acusación de lo que está sucediendo. En el versículo 33 dice: entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Bueno, usted sabe, nuestro Señor Jesús había sido ya entregado por Judas. Usted ya conoce toda la historia. Primero estuvo en casa del sumo sacerdote y finalmente fue llevado a donde Pilato para ser condenado y luego entonces usted ya sabe, ser crucificado. ¿Qué sucedió ahí? Parece ser que antes, y es más, usted lo mira en los versículos anteriores, Pilato estuvo hablando con los judíos y la acusación que hacían los judíos contra el Señor Jesús y que le servía frente a Pilato era: este hombre se está proclamando rey. Los judíos, escuche, dijeron esto: y solo tenemos un rey, César. Ahora, entienda usted, los judíos no están interesados en la posición del César, no están interesados en la posición del rey terrenal que tienen. Ellos están interesados en que Jesús sea acusado como una persona que intenta proclamarse rey, lo cual era un delito de pena capital en el imperio. Entonces esa es la acusación que levantan. La pregunta que hace Pilato ahí en el versículo 33, que le pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Pues obedece a esto. Él está escuchando la acusación que hacen aquellos que llevaron al Señor Jesús ante su presencia, y le pregunta ahora: ¿eres tú el rey de los judíos? Ahora, yo quiero que entendamos algo aquí importante. Los judíos comprenden que la proclamación de Jesús como rey, de ser verdadera, implica que él, nuestro Señor Jesús, era el heredero al trono de David y el Mesías y el Salvador de la nación de israelita. Ellos comprenden esa realidad, por eso intentan destruir, acabar con la vida de nuestro Señor Jesús. El problema con ellos es que no aceptan la verdad que se les está presentando. No es que ellos duden de la verdad que hay un rey, que va a venir un Mesías. Ellos no dudaban de eso, pero dudaban que ese rey, que ese Mesías fuera precisamente ¿quién? Jesús. Eso era el conflicto que ellos estaban teniendo.
Vale, miremos la segunda parte para entender el pasaje, que es el conflicto. ¿Cuál es el conflicto que se presenta aquí y por qué Juan nos relata ese discurso, ese diálogo que hay entre Pilato y entre nuestro Señor Jesús? Entonces en el versículo 34 dice así nuestro Señor Jesús: ¿tú dices esto por ti mismo o te lo han dicho otros? Entonces, como la acusación era: este se proclama rey, Pilato va a preguntarle: ¿usted es el rey de los judíos? Y nuestro Señor Jesús le responde: ¿usted dice eso por usted o porque otros se lo dijeron? La respuesta de Pilato es: yo no soy judío, los otros fueron los que lo acusaron a usted de esto y de esto, y la pregunta es: ¿usted qué ha hecho? El conflicto que hay aquí es un conflicto de verdad. Ya les conté a ustedes cómo los judíos reconocen que hay una verdad, pero niegan que nuestro Señor Jesús sea precisamente esa verdad. Ellos no quieren reconocerlo, no quieren aceptar. Ellos creen que ha de venir un Mesías, creen que ha de venir un rey heredero del trono de David, pero no creen que sea ¿quién? Jesús. El caso de Pilato era totalmente distinto. Pilato simplemente ve a Jesús, ve a los judíos y él como que toma eso. Estas son unas discusiones ahí de esta gente religiosas, antiguas, no tiene ningún sentido para él. Hay un solo rey verdadero y es quien, pues el César, además que en la práctica era el rey verdadero, no había otro. Entonces él no puede considerar las palabras de los judíos o las mismas palabras de Jesús como algo verdadero. Sí, por eso ahorita cuando la respuesta que él hace: ¿y qué es la verdad? Porque él duda, pues yo creo que Pilato de alguna manera veía a nuestro Señor Jesús como un simple charlatán. Este está diciendo que es rey, pero pues por charlatán no condenan a nadie a pena de muerte. Lo condena por un delito como tal de intentar dividir la nación, proclamarse rey, tomar soldados y hacer una guerra. Eso sí merece condena y pena de muerte, pero que hable y que diga no tiene ningún sentido. Eso pasaba con Pilato. Por el contrario, los judíos estaban chocados con la revelación que se les estaba presentando. Ellos querían era un rey, un heredero al trono de David, poderoso, fuerte, que viniera con ejércitos, que hiciera que la nación se levantara y que en una revolución se quitaran el yugo del imperio romano, etcétera, etcétera, etcétera. Y viene nuestro Señor Jesús, que es humilde, que es manso, que nada de ninguna pelea, ni mucho menos. Por el contrario, dice: si te pegan en una mejilla, pues coloca la otra. Eso no tiene ningún sentido, no se ajusta a los ideales religiosos, y entonces ellos pues tienen ese conflicto. Fíjese entonces que aquí nosotros tenemos por un lado los gentiles representados en Pilato, que luchan contra la verdad de Cristo simplemente porque pues esto no tiene ningún sentido, no tiene ninguna razón. Y por otro lado está el pueblo de Israel, que lucha contra la revelación de Cristo porque no se ajusta a lo que ellos esperaban, a lo que ellos querían. Ahora, nuestro Señor Jesús, ¿qué pasó con nuestro Señor Jesús? Nuestro Señor Jesús simplemente establece una verdad, y es que Él es la verdad revelada. Entonces en el versículo 37 usted dice: le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Y respondió nuestro Señor Jesús, y mire estas palabras: tú dices que soy rey. Otra forma de entenderlo, o otra forma que puede ser traducido esto: tú lo has dicho. Y mire las palabras: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Entonces, fíjese que el conflicto para el Señor Jesús en realidad, nuestro Señor Jesús no tenía ningún conflicto, Él era la verdad, ¿sí? Él establece que su vida, su venida al mundo era un testimonio de la verdad. Y cuando Él le dice: tú lo has dicho, en el versículo, un versículo más adelante, Él dice: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, todos mis servidores vendrían a pelear para que yo no fuera entregado. Así que nuestro Señor Jesús está diciendo: sí, yo soy el rey. Él se está declarando y ya está confesando esto. Pero como les dije hace un momento, para Pilato esto era pues charlatanería, simplemente palabras. Por eso él dice al final en el versículo 38: ¿qué es la verdad? Él da a entender, y esa es la última parte que quiero que entiendas esta mañana para comprender el pasaje. La pregunta de Pilato es: ¿qué es la verdad? Una verdad relativa, porque él ya sabe, para los judíos este no es el rey, este dice que es el rey. Para mí, obvio que este no es el rey, César es el rey. Así que, ¿qué es la verdad? No hay ninguna verdad, no me venga con esos cuentos. Es lo que está queriendo de una u otra manera decir Pilato, y lo que está implicando. Para él no era una verdad lo que Jesús representaba, lo que Jesús era, y menos lo que nuestro Señor Jesús estaba diciendo.
Esa pregunta es una pregunta retórica, no es una pregunta que exige una respuesta. Por eso él mismo ahí sale en el versículo 38, dice, le dijo Pilato, ¿y qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Simplemente él veía a nuestro Señor Jesús un charlatán. Él veía a nuestro Señor Jesús una persona que hablaba. Para el evangelio de Juan, para Juan, el escritor de este evangelio que estamos leyendo, la verdad es un tema importante. Recuerde que aquí encontramos en Juan 14, yo soy el camino, la verdad y la vida, referidas a nuestro Señor Jesús. En el capítulo 1 se habla de que en el principio era el verbo, pero el verbo era la luz vino, vimos su gracia. Se está hablando de algo que era real, se está estableciendo una verdad, que nuestro Señor Jesús es el Dios encarnado, real, físico, que vino al mundo, se reveló e iluminó la oscuridad que había en el mundo. Entonces, para Juan es importante esta declaración, no tanto esta declaración, para Juan es importante el tema de la verdad, de establecer que nuestro Señor Jesús es la verdad. Por eso esto que estamos leyendo, este pasaje que estamos estudiando esta mañana, es importante porque habla de verdades, conflicto de las verdades. Nosotros en Romanos capítulo 12, versículo 2, y ese es el versículo que tú tienes que tener en mente y que tú tienes que tener acá en la cabeza, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, santa, agradable y perfecta. Bueno, en cuanto a la verdad, nosotros también necesitamos renovar. Hay un conflicto, es un conflicto, nadie puede pelear contra Dios, porque ¿quién va a derrotar a Dios? Nadie lo va a derrotar, eso también tenemos que tenerlo claro. Pero se da un conflicto entre lo que el mundo quiere, lo que intenta imponer, y lo que es la realidad, en el cual el ser humano, digamos que está aquí en la mitad, y entonces se ve inmerso, y el ser humano, y más el cristiano, necesita no amoldarse a lo que dice el mundo, sino realmente ser transformado, renovada su manera de pensar, de comprender, de entender el mundo, y así él va a poder conocer entonces cuál es la voluntad de Dios. Esta es la situación en la que nosotros nos encontramos. Estamos en un mundo en donde no se proclaman verdades, estamos en un mundo en donde es relativo, estamos en un mundo en donde hay derecho de decir cualquier cosa, y como hay derechos y la tolerancia y etcétera, 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 entonces es válido, permitido y etcétera y amén, y bueno, no tanto amén, sino estamos de acuerdo, manitas al aire, etcétera, etcétera, etcétera. No hay verdades aún. Y aquí sí entramos al amén. Aún entre el mensaje que a veces se predica de la palabra de Dios, no hay una proclamación de qué es lo verdadero, de qué es lo real, de este mensaje si es verdadero, de este mensaje si es conforme a la palabra de Dios o no. Cualquier cosa hoy es aceptada como válida, no se hace un juicio, no se juzgan las cosas simplemente porque no entendemos qué es la verdad. Entonces, quiero que miremos 5 aplicaciones esta mañana de lo que es la verdad. 5 aplicaciones referidas a nuestro Señor Jesús, y quiero que no olvides esto: nuestro Señor Jesús es la verdad revelada al hombre. Si hay una verdad que debe ser comprendida, si hay una verdad que debe ser conocida, es nuestro Señor Jesús revelado al hombre, revelada a la humanidad. Él es la verdad, Él es. Entonces quiero que miremos 5 aplicaciones, quiero que prestes mucha atención a esto. Lo primero es, la verdad, y ojo a esto, no es al gusto. La verdad no es como el menú. Cuando uno va a un restaurante, entonces le pasan el menú y uno tiene la opción de escoger esto, quiero esto, y los motivos por los cuales se escogen pues son diversos: porque quiero, porque me gusta, o porque no es tan costoso, etcétera, etcétera, etcétera. Y aún cuando compramos el plato de comida, o hacemos el pedido, le decimos al mesero, bien, quiero esto, pero por favor no le aplique cebolla, o no le aplique esto, o un poquito más de salsa, porque es al gusto, depende de lo que tú quieras. Me sorprendió mucho, hablando de esto de los restaurantes, que por allá en Tailandia hay un restaurante en donde usted llega y dice, yo quiero esto, y por favor hágalo así, y allá sí le dicen, no señor, aquí cocinamos así, si no le gusta, pues bueno, chao. Ese será quizás el único en el mundo que hace eso, porque precisamente cuando uno va a un restaurante, o cuando uno va a algo que le ofrecen y que uno está pagando, pues uno quiere sentirse satisfecho, y el comerciante, el chef, etcétera, quiere agradar al cliente. Bueno, en el caso de la verdad, esto no es al gusto. La verdad no es al gusto. Nosotros leíamos en el versículo 33 y 36 que las personas tenían un conflicto. ¿Jesús es el rey?
Tanto los judíos, Jesús es el rey, como Pilato, ¿este es un rey? Los dos tienen un conflicto porque bajo ninguna circunstancia nuestro Señor Jesús se acomodaba y se amoldaba a lo que ellos esperaban como que fuera un rey. El mundo proclama una verdad que sea agradable para todos. Una verdad que se amolde a los ideales de todos. Si nuestro Señor Jesús hubiera sido conforme a lo que esperaban los judíos, pues no lo habrían crucificado. Si nuestro Señor Jesús hubiera sido un rey portentoso, etcétera, etcétera, con embajadores, Pilato no se habría atrevido a colocar una mano encima de él. No, bajo ninguna circunstancia. Pero como nuestro Señor Jesús, esa verdad no se amoldaba a la realidad de lo que ellos tenían en mente, por eso lo rechazan. Pero el principio aquí es importante: la verdad no es al gusto. Tú y yo ya sabemos que nuestro Señor Jesús es la verdad. Tú y yo ya entendemos que no hay otra realidad, y aunque lo nieguen, y ahorita vamos a hablar de eso, aunque algunos intenten opacar, ocultar, etcétera, 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 esta verdad, tú y yo sabemos que Él, nuestro Señor Jesús, es verdad. Ahora, esto también se aplica a muchas otras cosas. Por ejemplo, hace 8 días leí una noticia, no sé si fue hace 8 días exactamente, pero bueno, la noticia decía ahí en El Tiempo que el presidente Iván Duque había sido hallado culpable y debía retractarse porque un ciudadano ofendido puso una tutela porque el presidente Iván Duque había vulnerado sus derechos a la libertad religiosa. ¿Qué pasó? El presidente Iván Duque hizo una declaración en su Twitter personal, y él dijo que hoy bueno, más o menos así, no sé exactamente, se celebraban 91 años de la Virgen de no sé qué, y entonces que le daba como tributo a esa Virgen, etcétera. Ustedes saben, el presidente Duque es católico, entonces él no tiene problema, él expresa su fe, pero la tutela decía que como presidente y como representante del gobierno nacional no podía bajo ninguna circunstancia él expresar su fe. ¿Sabe qué dice hoy el mundo? Que el discurso religioso, el discurso en donde yo proclamo mi fe y donde tengo que decir que ciertas cosas son buenas o son malas, es un discurso que en realidad no es objetivo. Eso no es una verdad objetiva, es una verdad subjetiva. Por lo tanto, como le pasó al presidente Iván Duque, eso debe ser algo privado y nunca deben usarse los canales institucionales o gubernamentales. Y eso que el presidente lo hizo desde su cuenta de Twitter personal, nunca se deben utilizar para eso. En realidad lo religioso es algo que es personal y privado. La verdad, escúcheme, ha sido puesta en un punto privado, no en un punto público. ¿Por qué? Porque tú puedes creer que este es el Dios, tú puedes creer que este es el Dios, pero no nos pongamos acá. No se ajusta al gusto de nosotros, no se ajusta al gusto de lo que queremos. Por lo tanto, esas verdades que tú crees van a ser allá privadas. La primera cosa que tienes que entender es que la verdad no es al gusto. Por el contrario, Dios, que dice la verdad, dice: la verdad es verdad. Escuchen esto: aunque no sea del agrado de algunas personas o incluso de todas. La verdad es verdad, repito, aunque no sea del agrado de algunas personas o de todas. La verdad no deja de ser verdad. Mire, nuestro Señor Jesús no se acomodaba, y volvamos allá a la historia que estamos estudiando. Nuestro Señor Jesús no se acomodaba a los ideales de los sacerdotes. Como ya dije, ellos esperaban un rey, un Mesías, un heredero al trono de David poderoso que tuviera pues no sé, nuestro Señor Jesús tenía evidentemente todo el abolengo y toda la nobleza y toda la línea de sangre, pero pues como quizás que si tuviera un manto púrpura o si tuviera no sé qué cosas de oro y viniera con ejércitos, etcétera, etcétera, entonces ahí sí, este sí es el Mesías, este sí es el heredero al trono, claro, pero que ellos esperaran eso y que nuestro Señor Jesús no fuera el gusto de lo que ellos esperaban, no implica bajo ninguna circunstancia que deje de ser verdad. No, la verdad es la verdad, aunque algunos lo nieguen o todos lo nieguen. Haciendo una aplicación un poco directa de esto, la palabra de Dios, escucha esto, es la verdad aunque algunas cosas sean difíciles para ti aceptarlas. La palabra de Dios es la verdad, aunque algunos se ofendan de su mensaje. Algunos quisieran quitar algunos versículos de la palabra de Dios, de la Biblia, porque los ven y los sienten demasiado bruscos, demasiado fuertes, pero no es la verdad, así no sea del agrado. La verdad no es al gusto de todos, no es al gusto.
Una segunda aplicación que quiero que tengas en cuenta esta mañana es que la verdad no es independiente de la persona, la verdad no es independiente del carácter de la persona. Y entonces el mundo proclama, y esto es algo importante, una verdad objetiva que nada tiene que ver con el carácter o con la persona de quien la proclama. Un ejemplo de esto es que el carácter para las personas no es importante, por lo tanto la suma de 2 más 2 siempre va a ser 4, no importa si lo dice una persona de dudosa reputación o si lo dice la Madre Teresa de Calcuta. Eso es una verdad. Ahora, este ejemplo que acabo de decir yo nos da a nosotros otra característica de la verdad, es que hay en cierto nivel verdades que no tienen nada que ver con el carácter, como por ejemplo eso, el resultado de una suma, el resultado de las leyes del estudio de las leyes de la física, etcétera. Eso la puede descubrir una persona que no sea moralmente apta, etcétera, 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 que no tenga como la santidad, podría decirle yo, como que su carácter íntegro no sea el más correcto. No interesa, si se le pregunta cuánto es 2 más 2, él va a decir que es 4 y todos estamos de acuerdo en que eso es verdad. Ahí la verdad sí no tiene nada que ver con el carácter, pero, y aquí quiero hacer una pregunta, una pregunta con una ilustración. ¿Será que una esposa, escuchen esto, será que la esposa de un gran científico que descubrió las leyes y que hace grandes descubrimientos o inventos, etcétera, 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 va a estar muy contenta y va a valorar solamente lo que él ha descubierto cuando este hombre le ha sido infiel? ¿Será que ella va a pensar, ay, tan lindo mi esposo, él es un gran inventor, ay, es hermoso, no interesa, me ha sido infiel? No, pero eso no es lo importante. Obvio que nosotros en la práctica entendemos que el carácter está muy vinculado con la verdad. El carácter está muy vinculado a las cosas que decimos. En realidad, la verdad no solamente es aquello que se proclama, sino es aquello que se vive. Bueno, ¿qué pasó con nuestro Señor Jesús? Él dice ahí en el versículo 37, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad o de la verdad. ¿Qué está diciendo nuestro Señor Jesús acá? Que su vida era un testimonio de la verdad. No solamente era que Él se proclamara a rey, no solamente que Él con sus palabras estuviera diciendo yo soy el rey, no, era que su vida era un testimonio, su vida misma, su carácter, cómo Él se comportó, los milagros, absolutamente todo confirmaban, establecían que Él era la verdad. Pero ¿sabe qué sucede hoy? ¿Qué es lo que intenta el mundo? Que nosotros no pensemos en esto, que nosotros tengamos como la vida humana desintegrada, tengamos como partes. Entonces aquí es lo que tú haces a nivel profesional, aquí es lo que tú haces en tu vida laboral, eso no importa cómo lo hagas, desde que lo hagas bien, perdón, más bien. Y aquí está tu vida personal. No importa cómo es tu vida personal, si tu vida profesional es wow. Si tú eres un excelente trabajador, si tú haces bien las cosas que tienes que hacer, no interesa si aquí eres una persona que ve pornografía o que es adúltero o que es un lujurioso o que tiene vicios, etcétera. No interesa, no interesa. Desde que tú hagas esto bien, es lo que intenta hacer el mundo. Ahora, nuestro Señor Jesús estableció que la verdad está vinculada no solamente a lo que se dice, sino al carácter. Él dijo, yo mismo he venido para dar testimonio. Desde que Él nació hasta que fue a la cruz del Calvario, cada palabra, cada paso, cada milagro, cada cosa que dijo, cada cosa que hizo, señalaban que Él era la verdad. Tú y yo como cristianos entendemos esto. Y es algo que hemos hecho reiterativo y lo has escuchado tú ya muchas veces en nuestras enseñanzas. Y es que no puedes decir que eres cristiano si tu vida no se ajusta a lo que dices. No puedes creer que solamente con proclamar soy cristiano, pero seguir con los mismos hábitos y las mismas cosas que se vienen haciendo. No debes vivir de esa manera. No debes vivir de esa manera. Esa no es la manera correcta de hacerlo. Ese no es el evangelio verdadero. Ese no es el evangelio verdadero. La verdad se ajusta al carácter de la persona. La verdad no es independiente de la persona. No es independiente. Quiero que miremos una tercera característica, una tercera aplicación de la verdad. Y es que la verdad es la misma en todo lugar. ¿Qué intenta decir el mundo? Que las verdades son
relativas o dependen del contexto, son contextuales. Entonces, lo que es verdad aquí en mi casa no necesariamente es verdad en la casa de al lado, en la casa del frente. Lo que es verdad aquí en Colombia no necesariamente es verdad en Argentina o en Europa o en China o en la Conchinchina. Bueno, y algunas cosas de esas probablemente tienen cierta, y podemos ver que hay cierta, claro, aplicabilidad y realidad en eso, pero no estamos hablando de la verdad en esencia, no estamos hablando de las cosas que por la práctica y por la tradición y la cultura son necesarias, como por ejemplo que se sabe que en algunos países comen ratas o cosas así. Pues aquí nosotros no comemos eso y no lo vamos a hacer, y allá es una verdad que eso es un alimento, aquí que eso no es ningún alimento, eso es una plaga. Bueno, eso no tiene nada que ver con la verdad absoluta que nosotros estamos estableciendo, no tiene nada que ver, son prácticas culturales y pues de comida que se hacen, hermanos. Yo como de todo, pero eso a eso no le voy a meter el diente, olvídese. Pero bueno, volviendo aquí al punto que es importante, es que la verdad es la misma en todo lugar. Las leyes de la física son las mismas en todo lugar. Alguien no puede levantarse a decir, no, yo no creo en la ley de la gravedad. No, eso lo dijo por allá un inglés hace 3 siglos. Nada, que voy a creer eso. Eso lo dijo fue él. Aquí donde yo vivo no existe la ley de la gravedad. No, eso no lo puede decir. Mientras estemos aquí, sabemos que la ley de la gravedad existe. Que es más, la ley de la gravedad es una ley universal que tiene diferentes capacidades de atracción dependiendo los planetas. Y bueno, no me voy a meter en esos asuntos que no comprendo muy bien y no soy experto, pero que está la ley de la gravedad, eso no se puede negar. Pero si intentan, escúchenme, negar algunas cosas que son verdaderas en el mundo, que son absolutas, y las intentan negar. Ahora, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué a las personas sí les queda fácil aceptar verdades científicas como universales, verdades de este tipo como verdades absolutas como las leyes de la física, etcétera, etcétera? ¿Por qué sí les queda fácil asumir esto como una realidad? ¿Por qué? Bueno, pues porque eso no afecta su conducta. Porque eso no afecta a su moralidad, porque eso no le coloca a la persona en la mente el cómo debes vivir, no le coloca a la persona en la mente lo que estás haciendo no es la manera correcta de hacerlo, no debes vivir de esa manera. Por eso las verdades morales son las que más se intentan negar. Esas son las que no existen. Es más, todavía en el mundo se le da una alta credibilidad a la ciencia, se le da una alta credibilidad a los científicos, pero vaya a mirar la credibilidad de los cristianos o la credibilidad de las personas religiosas está por el piso, porque no, lo que ellos hablan de religión, eso es para ellos. La verdad no es relativa, la verdad no es contextual, la verdad es la misma en todo lugar. Y recuerden, estamos hablando de la verdad en esencia absoluta, que es nuestro Señor Jesús. Él es verdadero sí y sí en todo momento y en todo lugar. ¿Y por qué lo intentan negar? Ya lo expliqué. Porque eso afecta la conducta, porque eso afecta la moralidad de las personas. Ahora, nuestro Señor Jesús, hablando del pasaje que estamos estudiando, era rey, aunque los judíos no lo reconocieran en el contexto judío. Mire, eso es interesante, ya lo mencioné, los judíos reconocían que que era real la existencia de un rey, de un Mesías. La esperaban, es más, anhelaban esa esperanza, esa venida del Mesías, del heredero del trono de David, del Cristo. Lo esperaban. El problema con ellos era que no se ajustaba. Ellos entendían eso. ¿Qué pasaba con Pilato? Nada, Pilato pues no creía que era esto, pero eso no implicaba bajo ninguna circunstancia que en el contexto judío, no, Jesús no es verdad. En el contexto griego, en el contexto romano, gentil, Jesús no es verdad. No, la verdad es verdad y punto. En todo lugar ellos podrán decir bajo sus paradigmas mentales, bajo todos sus preconcepciones y sus prejuicios, podrán negarla. Pero no es así, la verdad es la verdad en todo momento, en todo lugar, es así. Así que nuestro Señor Jesús, aunque los judíos negaran que era rey, Él era rey. Aunque Pilato no reconociera y casi que socarronamente se burlara y hablara, se dirigiera a nuestro Señor Jesús, era rey, Él era rey, punto. Esto no cambia bajo ninguna circunstancia. Y mira, yo señalé que eso sucede así, sobre todo con las verdades morales, con las verdades que afectan la conducta y el carácter de las personas, porque ellos no se quieren. ¿Quién se quiere sentir acusado?
¿Quién se quiere sentir culpable? ¿Quién se quiere sentir que está haciendo las cosas mal? ¿Quién quiere sentir ante sí como que hay alguien encima, como que algo que me está diciendo estás viviendo mal? No, no quiero. Estos días me llegó, bueno, no me llegó, me referenciaron, mire lo que está pasando. Entonces parece ser que alguna persona por ahí, no sé si es un youtuber o no es un youtuber, bueno, lo que sea no interesa, estaba proclamando, como que le hicieron una pregunta de qué es Dios o usted qué cree que sea Dios, y respondió y leyó los escritos de un filósofo, Baruch Spinoza, y entonces leyó que Dios en realidad no existe, y después decía, y si Dios existe no nos va a juzgar, en una cosa contradictoria totalmente. ¿Sabe por qué las personas niegan que Dios existe o si aceptan que Dios existe? Entonces no es un Dios que juzgue, no es un Dios que diga que algo está mal, no es un Dios que sea capaz de hacer un infierno. Eso lo decía esta persona. ¿Por qué dicen todas estas cosas? Pues porque quieren vivir todavía en su libertinaje, porque quieren vivir de una manera desenfrenada, porque no quieren que haya algo que les juzgue, por eso niegan la verdad. Ahora, tú y yo sabemos que la verdad de nuestro Señor Jesús confronta todo lo que somos, y es más, estamos en Cristo porque hemos sido tocados por esa verdad y hemos descubierto en algún momento que estábamos en pasado, allá atrás, sumidos en muchos pecados, pero ahora gracias a su sangre, a su sacrificio, hemos sido aceptados. Y en realidad creo que ese es el mensaje que toca darle al mundo. No podemos solamente transmitir. Y eso es algo que tenemos que aquí, usted que está tomando nota ya en casa debe tener muy claro. No podemos nosotros pensar que solo hablar del evangelio como la acusación. Tú si no haces te vas al infierno, tú si no haces te vas a condenar, es que estás viviendo mal. Si lo hacemos así estamos diciendo la mitad, no, estamos diciendo el 10%, porque no sé si el 10%, porque la gracia de nuestro Dios es tan infinita y su amor es tan grande que no podemos nosotros bajo ninguna circunstancia, como lo dijo el apóstol Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. No podemos comparar la culpabilidad con la gracia de nuestro Dios. Pero a veces, ¿qué hacemos nosotros? Entendemos que sí, que somos juzgados, que hay pecado, etcétera, etcétera, que existe, va a haber un juicio, y eso es lo único que hablamos, eso es lo único que proclamamos. Tú debes decirle a todos, a aquellos amigos tuyos, a aquellos conocidos, mira, estás viviendo como no debe ser, no te estás ajustando a las categorías de Dios, no te estás ajustando a la ley de Dios, y eso te puede llevar a consecuencias trágicas. Pero hay una buena noticia: Cristo murió, Cristo fue a la cruz del Calvario para perdonar todo eso que has hecho, para que vivas bien, para que vivas sin acusación. Ellos lo niegan simplemente porque no han entendido que alguien pueda morir por ellos, y algunos lo niegan simplemente porque no quieren cambiar su manera de vivir. Entonces estamos acá, vamos a hacer así una especie de resumen. Primero, la verdad no es al gusto. Segundo, la verdad no es independiente del carácter de la persona. Y tercero, la verdad es la misma en todo lugar. Nos faltan dos y ahí vamos avanzando. Cuarto, la verdad es verdad aunque no se reconozca. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. La verdad es verdad aunque no se reconozca. ¿Qué pasó en el caso de nuestro Señor Jesús? Pues no lo querían reconocer, ni Pilato ni los judíos no lo querían reconocer. Este no puede ser. Pero ¿sabes qué intenta decir el mundo? ¿Qué intenta hacer con las verdades? Y esto es algo que está pasando mucho en nuestros tiempos. El mundo pretende que las verdades que sean aceptadas como absolutas sean aquellas que son producto, que son resultado del consenso de la humanidad. Es decir, se hace una votación entre todos los seres humanos y democráticamente se elige qué es la verdad. Aquello que no hiere la sensibilidad de algunas personas, aquello que no afecta la conducta o la manera de comportarse. Eso sí es verdad. Y eso hoy día está volviéndose algo muy en boga en organizaciones como las Naciones Unidas, que pretenden hacer cuando hacen sus informes de todos, desde los derechos humanos o de la libertad religiosa, etcétera, etcétera, e intentan establecer una manera en que todos debemos hacer las cosas para que nadie se afecte. El año pasado, creo que fue en Bendición Abundante, leí una parte pequeña de el último informe que se hizo acerca de la libertad religiosa en la ONU, y decía que, por ejemplo, los pastores no debíamos usar palabras como pecado o palabras que condenaran conductas que afecten la sensibilidad de la comunidad LGBTI, o que afecten la sensibilidad de los que son adúlteros. No podemos usar palabras. Para ellos, la verdad, ¿cuál es? Aquella que no hiere, aquella que se hace en el consenso. Bueno,
La verdad es la verdad, aunque no sea reconocida por nadie, ¿no? Es verdad. ¿No están de acuerdo? No interesa. Es la verdad. Nuestro Señor Jesús es Rey y Señor, aunque algunos no lo reconozcan o aunque todos lo nieguen, Él sigue siendo Rey y Señor. No es producto de la democracia, no es producto del consenso. No tenemos que ponernos de acuerdo para saber que Él es Dios. No, Él es Dios. Punto. No hay otra manera de aceptarlos. Y mira, una aplicación aquí importante y es que la palabra de Dios es la verdad. Aunque hayan cosas que a ti no te agraden de ella o algunos pongan en duda su veracidad, la palabra de Dios es verdadera. Y qué difícil es cuando nosotros leemos el texto y encontramos cosas que no son de nuestro agrado. Encontramos cosas que no se ajustan a lo que queremos. Esto no puede ser verdad. Esto no. Sería mejor, es que como todos somos así sería más chévere. ¿Por qué la Biblia no dice así? Porque sería más chévere. No, la verdad es la verdad, así estemos o no estemos de acuerdo. Así la raza humana no en su consenso general diga no es verdad. No, la verdad es verdad, ¿saben? La verdad pierde su calidad y en realidad deja de ser verdad cuando nosotros la queremos tergiversar o diluir. Cuando la verdad deja de decirse como debe ser claramente, porque es que 2 más 2 es 4, no 2 más 2 es 3 y medio, o 3 y un poquito más, 3 y 3 cuartos, o 3 y más, no un poquitico ahí, no, la verdad es 2 más 2 es 4, punto, muy bien. La verdad de nuestro Dios es la que es, no puede ser tergiversada y diluida porque deja de ser verdad, no es una verdad a medias, es una verdad a medias, es una mentira completa. Otra cosa que quiero que tengas claro y es que cuando nosotros buscamos ser aceptados, entrar al consenso de lo que dicen las personas, no herir susceptibilidades, es que espere que es que de pronto los ofendemos, en realidad estamos cayendo al concepto que tiene el mundo de la verdad. Espere, democráticamente elijamos qué es lo cierto. No, así no es. Eso es no decir la verdad si buscamos ser aceptados. No quiere decir que uno no diga las cosas de una manera indolente. Hace un momento expresé, si tú le hablas a una persona que su conducta no se ajusta a la palabra de Dios, inmediatamente tienes que decirle, pero Dios te puede perdonar, pero Cristo te puede cambiar, Cristo puede modificar tu vida, Él puede hacer algo maravilloso y ya no vas a tener problemas con la manera en que estás viviendo. Es más, ni culpa vas a tener por eso. Se te va a quitar toda la acusación. Tenemos que hacerlo así. De lo contrario, solo estamos diciendo la mitad del evangelio. Y en realidad, acusar a las personas no es el evangelio. Ese no es el evangelio. El evangelio son las buenas nuevas de la salvación en Cristo Jesús, a pesar de los muchos pecados. Y quinta aplicación acá es que los prejuicios hacen imposible que las personas acepten la verdad. Los prejuicios hacen imposible que las personas acepten la verdad. En el versículo 37 del pasaje que estamos leyendo, estamos estudiando, dice nuestro Señor Jesús, yo vine a este mundo, para eso he nacido, para dar testimonio de la verdad. Y Él dice, todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Y por qué el Señor Jesús colocó esto aquí? Que todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Luego, una verdad no la pueden oír todos. No. Realmente las verdades espirituales y sobre todo estas de Cristo no las pueden oír todos por sus prejuicios, no las aceptan. Ya sabe usted, los judíos no aceptaban la verdad de que Cristo era el Mesías por sus propios prejuicios, por las cosas que ellos tenían en su mente. Esos paradigmas, esos ideales les impedían escuchar la verdad. Pilato también, igual, el mundo gentil no podía aceptar que el Mesías, Cristo, nuestro Señor Jesús, fuera rey. No, ¿esto qué va a ser el rey? Sus prejuicios, sus ideales, sus mismos cosmovisiones les impedían aceptar. Y quiero que entiendas algo. Si algo impide que las personas acepten, puedan aceptar a nuestro Señor Jesús, es precisamente los prejuicios que tienen. ¿Y cómo se rompen esos prejuicios? Bueno, tú puedes argumentar, tú puedes tratar de dar algunas respuestas, etcétera, etcétera, ser lógicamente como un buen defensor de la fe, hacer apologética, etcétera. Chévere eso, pero en realidad se necesita que las personas se conviertan. En realidad se necesita que el Espíritu Santo toque los corazones, toque esos corazones y los cambien. De lo contrario no habrá absolutamente nada. Ninguna verdad tú les podrás estar hablando y no escucharán nada. Estarán, como alguien decía por allá, veíamos con mi esposa, no sabía yo de dónde salían esos dichos,
pero la Chilindrina por allá, entonces no oigo nada, tengo orejas de pescado y no oigo nada, le decía por allá a Kiko o al Chavo. Y así nos puede suceder, nosotros estar diciendo y ellos estar con los oídos tapados, con orejas de pescado, sordos, y nosotros hablando las verdades, pero ellos totalmente sordos a eso. ¿Por qué no la pueden escuchar? Por sus prejuicios. ¿Cuál es el más grande prejuicio que tiene el hombre? El pecado. Su mismo pecado ha roto su capacidad intelectual. El mismo pecado ha dañado su capacidad de razonar. El mismo pecado le impide acercarse. Ya lo vimos. ¿Por qué? Porque al sentirse juzgado por su manera de actuar, entonces es mejor decir quitarse la culpabilidad. Alguien decía, nos contaba en estos días que a veces cuando la mamá castigaba a su hija, entonces, ay, yo quisiera otros papás. ¿Y por qué? ¿Y por qué dice eso? Ella no dice eso porque quiera quitarse los papás o cambiarlos. No, ella ama a sus papás, simplemente que quisiera quitar algo, el castigo. Si no me castigaran sería muy chévere, sería perfecta la vida. Ah, muy bien, así es el ser humano, no solamente el niño pequeño, sino nosotros los adultos y todo el ser humano. El mundo intenta quitar aquello que le dice que no es correcto lo que está haciendo. ¿Cómo? Entonces se quita ese prejuicio que es más grande el pecado cuando hay conversión, cuando el Espíritu Santo toca el corazón. ¿Cuál es la tarea que tenemos que hacer, mi querido hermano? No es solamente proclamar Cristo es verdadero, no, tenemos que realmente interceder, orar, Señor, toca los corazones, Señor, transforma esas vidas, cámbialas, mira, tócalos, por favor. Quizás tú en casa has intentado evangelizar a tus hijos o a tu esposo, familia, amigos, y has dicho, no, pero es que yo les he hablado, he leído con ellos la Biblia, les mandé unos mensajes, les comparto algunos videitos, etcétera, 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 etcétera. Comparto el live, la transmisión, y eso es importante hacerlo. Vamos abonando terreno, pero necesitamos en realidad que el Espíritu Santo toque los corazones para que la cosecha, para que esa semilla que fue sembrada realmente germine y crezca el evangelio, crezca la palabra de Dios. Ellos no lo escuchan porque tienen el más grande prejuicio, el pecado. Y eso sucede con las verdades, también en un nivel inferior. Los prejuicios hacen que las personas no escuchen una verdad, ¿sí? Usted sabe, dicen no hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Y por qué es peor ciego? Pues porque no quiere ver, no porque sea ciego. Ese es el prejuicio, no quiere ver. Eso es. Mira, yo quiero en este punto llegar a una conclusión, y es: el mundo intenta negar una verdad. Estamos en una era que es una crisis de las verdades. Ahorita los fake news, las noticias falsas, ahorita el populismo, todas esas cosas de frente, se están diciendo cosas falsas, se están diciendo cosas que van a afectar las verdades, pero y quiero ser claro en esto. Claro que una fake news, una noticia falsa, claro que todo este populismo y todas estas cosas y todo esto que estamos sufriendo, todo este relativismo puede afectar en una medida nuestra vida, sí, claro, sobre todo si quizás por este populismo se toman decisiones, por ejemplo, políticas que afecten, etcétera, etcétera. Todo esto va a afectar nuestra vida. Pero el peor daño que se hace a la humanidad, el peor daño que se hace a la humanidad, que está haciendo el enemigo, que está haciendo el mundo, es negar la verdad suprema, que Cristo nuestro Señor Jesús es la verdad, que Él es Rey y Señor, que Él puede cambiar y transformar los corazones, que hay esperanza para el mundo. No. ¿Saben? Y ahorita reflexiono mientras estoy aquí en esto. El mundo intenta decir que ser cristiano es malo porque nos acusan. Pero ¿sabe? El enemigo intenta tener a todos bajo acusación. No te acerques a la religión porque ayer eres acusado. ¿Qué quiere decir eso? Que de una manera los otros se saben acusados, entonces no quieren aceptar el evangelio. Pero aquí es donde está la libertad. Claro, en un inicio, en un comienzo, las personas pueden ser confrontadas y pueden sentirse acusadas porque, claro, el evangelio es como esta pared no está tan blanca, pero blanca así, en donde cuando hay una mancha, se nota, el pecado aquí, mire, eso negro se ve más grande. Claro que sí. Pero el evangelio hace que entonces esto blanco y esto negro de repente sea lavado y todo sea blanco, y es lo que hace con nosotros. Tú y yo en Cristo ahora somos perfectos. Tú y yo en Cristo ahora somos aceptados. Eso es lo maravilloso. Y el mundo intenta negar esa verdad, que en Cristo hay esperanza, que el mundo tiene esperanza. No quiero quedarme en un debate filosófico, y es que aprende a escuchar las noticias y entonces mira en Facebook, revisa de dónde vienen
publicaciones, etcétera, aunque bueno, digo que no me quiero quedar no porque no sea importante, no, es que aquí es relativo, lo más fundamental es hablar de nuestro Señor Jesús, y si hay alguien que no es creyente que me está escuchando esta mañana, debe saber algo claro. Puedes sentirte acusado, puedes sentirte confrontado, puede no gustarte la realidad de que existe un infierno, pero hay algo más importante, es que esa acusación, es que todo eso pasa a un segundo plano cuando entiendes que el amor de Cristo te puede rescatar, te puede sanar, cuando entiendes que su gracia te puede salvar. Eso es lo más importante, no la acusación, eso pasa a un segundo plano. Eso deja de ser importante cuando entiendes que en Cristo eres aceptado. Claro, eso es lo más importante. Y iglesia, claro, hay que revisar, oiga, no crea todo lo que le dicen. En redes sociales circula mucha información. Abra los ojos bien abiertos, no crea todo lo que le dicen. No, señor, indague, no sea un replicador de cosas falsas. Eso es, investigue, indague. Es más, por regla general, trate de no replicar cosas pues, que se manden por Facebook o WhatsApp, etcétera, porque la procedencia a veces puede ser dudosa. Investigue, y eso, que aquello que usted investigó y que aquello que usted estudió, eso sí. Pero entonces dije, en esta parte no quiero quedarme en esa discusión filosófica y venga, epistemológica de qué es la verdad. No quiero quedarme en eso. Solamente quiero que entiendas, hay una verdad y es Cristo, y aunque el mundo intente negar esa verdad porque eso los acusa, no, sigue siendo verdad, y nosotros somos heraldos de la verdad. Tú eres un heraldo de la verdad. No puedes callarte, pero no puedes decirlo mal. Tienes que hablar la verdad, pero mostrar el evangelio. Es que Dios nos ha amado, es que en Cristo somos perdonados, en Cristo somos aceptados, somos santificados. Aleluya.